El Ministerio Arca de Salvación, Puerto Plata, República Dominicana, presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje de edificación y crecimiento espiritual. Para más información, 1-809-261-3706 o visite nuestro sitio oficial www.ministerioarcadesalvacion.org. Les invitamos a escuchar arcadesalvacionradio.org. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito sea Dios. Gracias por estas palabras, Señor. Pedimos, mi Dios, que la ponga en nuestros labios para compartirla con este pueblo y que este pueblo sea edificado, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. El tema del mensaje: el Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. El Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Amén. Bendito sea el Señor. El Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Eso es así. El mundo en el cual los apóstoles vivieron era una época de adelanto literario. No era una época de personas ignorantes. Habían personas con una capacidad filosófica tremenda. Esta época estaba marcada por los grandes filósofos de la época. La cultura griega que predominaba en aquella época, que también en conjunto con lo que es el poderío de los romanos, influenciaban mucho la cultura de la época. Y es por esto que el apóstol Pablo, ante todas estas amenazas que el evangelio estaba enfrentando, el apóstol escribe una palabra poderosa. Unas palabras para concientizar a las personas hasta dónde llega la sabiduría de Dios y los límites de la sabiduría de los hombres. Esta cultura, que prácticamente representaba la cumbre de la cultura contemporánea, el apóstol Pablo sentía la adversidad, las persecuciones, las burlas en contra del mensaje de la cruz, que prácticamente representaba todo lo opuesto a la corriente de la sociedad, todo lo opuesto a la corriente religiosa también. Y este hombre lleno de Dios dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No quiere decir que el bautizar es malo. No, no, no. Pablo lo que no iba a sectarizar el evangelio, tratar de hacer una secta para él. Pablo lo que quiere dar a entender el poder que hay, hermano, en la predicación de la palabra, del evangelio de la cruz. Dice él: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No fue con sabiduría de palabra nada más. Pablo mismo dice
que vino a ellos con demostración y poder del Espíritu Santo. Para que el evangelio no esté fundamentado en palabra de hombre o en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La iglesia hoy en día está siendo amenazada también porque el evangelio de la cruz lo hemos cambiado por un evangelio sin compromiso, por un evangelio sin sufrimiento, sin padecer nada, un evangelio color de rosa y sin espina. Y la posición de la iglesia por todos los siglos siempre ha sido lo opuesto a la cultura contemporánea. La iglesia no va de acuerdo con la cultura del mundo, con la corriente que predomina. Es por esto que nosotros somos menospreciados, somos burlados, somos hasta pisoteados, porque no vamos de acuerdo con la cultura que domina la sociedad, sino que entendemos bíblicamente que nuestra cultura está de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios y no lo que los hombres pueden pensar allí en el mundo. La predicación de la doctrina de la cruz, para muchos en aquella época parecía absurdo. También para muchos en esta época parece de loco. Porque ellos entienden que un mensaje tan sencillo no puede tener un efecto tan poderoso como nosotros o como la Biblia lo establece. Para lo que se pierde es locura, pero para nosotros es poder, salvación de Dios. Alabado sea el que vive. La posición de la iglesia era que la predicación de la doctrina de la cruz debe de mantenerse. Muchas veces cuando usted emprende un negocio, el asunto no es comenzar un negocio. El asunto es mantener un negocio en marcha. Y la doctrina de la cruz no es comenzar a hablar del evangelio, hablar de lo que es correcto, sino mantenerte en ella. Seguir los lineamientos de Dios. Para muchos de aquella época, aún para los religiosos, esta doctrina era algo absurdo, era algo ridículo, algo impráctico, bochornoso para la religión sutil que el mundo quiere practicar. Porque el mundo quiere practicar su religión personalizada, diseñada a su manera, no a la manera de Dios. La iglesia está llamada, hermanos, a no dejarse llevar de la corriente que predomina, de la filosofía humana. No estamos llamados a eso. Al contrario, vamos en contra de eso. En contra de esa corriente vamos navegando. Y es por esto que las personas nos tildan de brutos, de personas sin conocimiento, de un grupo de ignorantes, de un grupo de energúmenos. Así nos dicen mucho. Por eso es que son religiosos, por eso es que son cristianos. No tienen conocimiento, no comparan con el opio de la sociedad. Porque esa es la sabiduría humana. Esa es la inteligencia del hombre. Pero a mí me gusta lo que la Biblia enseña acerca de todo esto. De esos grandes sabios. Para que usted vea cómo que Dios vea ese grupo de sabios, de personas entendidas. Nosotros lo vemos como personas súper elocuentes, personas conspicuas, las más sobresalientes en la sociedad. Porque tienen paredes llenas de títulos, de reconocimientos. Bendito sea Dios.
Y usted dice, wow, qué hombre más inteligente, cuánta sabiduría, cuánta ciencia. Y el Señor le dice, es un necio. Eso es un necio. Eso es un necio. Señor, pero eso es un necio. ¿Por qué la palabra de Dios de esta manera? Porque la ley dice que el hombre en su sabiduría no ha conocido a Dios. Mientras el hombre más inteligente y más sabio y más ciencia adquiere y más conocimiento tiene, hermanos, más se aleja de Dios. Ustedes ven las personas que van a las universidades y se preparan allí y entran creyendo en Dios y de allí salen ateos. Se congregaban en la iglesia y cuando se hace un licenciado, un doctor, y ustedes ven que ya son personas reconocidas, ya se le olvidó que existía una iglesia, se le olvidó que existía Dios. Ya eso es un concepto filosófico y eso es un mito. Bendito sea el Señor. Y se atreve a decir ya Dios no existe. Eso es para personas ignorantes. Eso es para personas pobres. Eso es para el que no tiene que hacer nada. El evangelio de Cristo, ¿sabe para quién es? Para todo aquel que se va a morir. Bendito sea Dios. Pero el que no se va a morir, tranquilo, no tiene que escuchar este evangelio. Ignore este mensaje que usted no lo necesita. Bendito sea Dios. Entonces, el conocimiento y la sabiduría nos pone un poquito arrogante. Nos ensoberbecemos. Nos creemos demasiado grandes. Y muchas veces el Señor tiene que bajarnos, como dice en la pesada, para que entendamos. El apóstol Pablo se sitúa allí en contraposición a la aparente cultura moderna, a todo lo que es efímero, pasajero, a todo lo que es el fingimiento de los que quieren vivir una vida carnal. Porque hay personas que no le interesa lo espiritual, sino lo carnal. Porque sus principios y sus conceptos están fundamentados solamente en todo lo que ha de perecer en esta tierra. Personas que trabajan hasta 24 horas al día para hacer tesoros aquí en la tierra. Y a muchos les va a pasar como aquel hombre que amontonó riquezas. Y cuando amontonó riqueza, los graneros tuvo que prepararlo para amontonar riquezas. Riquezas y riquezas. Y expresó estas palabras: alma mía, come, bebe, regocíjate, como mucho hoy en día, disfruta la vida. Ya lo que tú tienes para no dar un golpe ni de karate ya. Tú tienes con qué mantenerte. Hasta los hijos tuyos no van a pasar trabajo. Y la persona muy tranquilo. Pero el que sabe todas las cosas, el que sabe lo que ha de suceder en el mañana, había una palabra allí que aquel hombre no podía escucharla. Pero a esta persona le dijeron necio. Pastor, necio, ¿por qué? Si este hombre fue muy inteligente, si este hombre amontonó riquezas, si este hombre hizo una vida excelente aquí en la tierra para vivir hasta del cuento ya, para vivir como Oscar de la Renta, bendito sea Dios. Usted diría, y yo haciendo un juicio financieramente hablando, que el hombre pensó bien. Pero la voz del cielo dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. O sea, tú te vas a morir esta noche. Y tú no lo sabes. Ahora, todo lo que tú has reunido, todo lo que tú has provisto, ¿de quién va a ser? Y ustedes ven personas que amontonan riqueza y trabajan una vida entera, hermano, amontonando riqueza y no siembran nada allá en los cielos. Trabajan para lo que perece, pero no trabajan para lo que a vida eterna permanece. Alabado sea Dios.
El Señor lo mandó a predicar, hermano. Lo mandó a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras. No. No fue con sabiduría de palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Para que la cruz de Cristo esté fundamentada, hay que predicar la cruz. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Pero muchos lo ven como locura, la predicación de la cruz. Pastor, estamos en tiempo moderno. Ya hoy en día no hay que sufrir por el evangelio. No hay que padecer. Hay personas que no quieren ser ni burlados. Por eso hay personas que no se quieren ver diferente. Porque quieren ir a la par con el mundo, compitiendo con el mundo. Ahí. Nada de diferencia. Porque si se ven diferentes, lo van a ridiculizar. Van a hablar mal de él. No es sabio. Eso no es de sabio. Porque lo que es un grupo de necios que están allí escarneciéndote. Y cuando esto sucede es necesario que suceda. Porque ese es el evangelio de la cruz. Porque esto es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Qué lindo es Jesús. La predicación de la cruz es algo maravilloso, hermano. Para muchos es un mensaje ignorado. Y lo que me gusta de Dios es que Dios, el evangelio, no es para los elocuentes, no es para los que más saben, sino para aquellos que tienen disposición de servir y reconocer el estado en el cual están. Si fuese por eso, hermano, hoy en día, personas sabias, no hay gente más sabia que los políticos y los abogados. Son vivos, son sabios. Engañan a la gente y lo mantienen engañado. Los mismos cuentos, la misma historia, la gente se lo cree. Esa gente son sabios. Perdónenme los abogados, los abogados tienen tanta fama, hermano. Hermano, ¿por qué digo esto? Porque son personas muy leídas, personas con un vasto conocimiento, humanamente hablando. Y si fuera por inteligencia, humanamente hablando, debieran ser ellos los que debieran estar predicando y enseñando de Dios. ¿Entiende usted cómo es Dios? Porque son los más entendidos. Son los que dirigen, hasta las naciones son ellos los que la dirigen, el país. Son los que gobiernan, son los que administran. ¿Por qué no están sirviendo a Dios? Porque en la sabiduría del hombre, el hombre no ha conocido a Dios, dice la Biblia. Porque la sabiduría del hombre se ha convertido en necedad delante de Dios. Y a mí lo que me gusta de Dios es que personas del vulgo, personas sin letra, muchos que no saben ni escribir su nombre, han entendido el mensaje de la cruz. Están sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Han entendido que hay una vida eterna y que sin Cristo no hay salvación ni limpieza de pecado. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso, hermano. Cómo Dios se glorifica en nosotros, en nuestras vidas, hermano. Como dice el hombre del vulgo y sin letra, Dios lo escoge. Y avergüenzan a aquellos, son avergonzados aquellos que se creen grandes, que se creen inteligentes. En una época los mismos religiosos decían, pero ¿cómo es posible? Cuando se levantó el apóstol Pedro, se levantaron los apóstoles a hablar la palabra de Dios, cómo hablaban con autoridad. Y estas personas exponían, hermano, la palabra, el mensaje de la palabra del Señor, impactaban las vidas. Y los mismos religiosos estaban impactados. Y decían, pero que esas personas son simples pescadores. Esas personas no tienen la preparación que nosotros tenemos. Pero hablan
de tal manera que impactan las vidas. ¿Qué es lo que hay en ellos? Son hombres del vulgo, son hombres sin letra, pero hablan con tal autoridad que nosotros no lo hacemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando tú estás conectado con Dios, Dios se glorifica. Dios no anda buscando a personas preparadas. Dios llama a personas para prepararlo a Él. Eso es lo que Él hace. En Dios no hay límites. Dios rompe todos los límites. Mientras el mundo te menosprecia, los hombres te pisotean, Dios te elige, te señala, te escoge para que lo avergüence a ellos. Aleluya. Dios es maravilloso, hermano. Y nosotros debemos dejarnos dirigir por Dios, por su Santo Espíritu. Dios está dispuesto a hacer cosas grandes. La palabra de la cruz. El apóstol se enfoca aquí en la revelación total de Dios. En particular el Evangelio en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y crucifixión de Cristo. Ahí se centra el Evangelio de la cruz, hermano. Ahí mismo la Biblia nos habla. En el capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No fue con palabras de humana sabiduría, hermano. Dice el versículo 2, perdón. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que presentó. A Cristo crucificado. Él no refinó el mensaje. No lo refinó para nada. Como muchos de nosotros queremos refinar el mensaje. Cuando estamos ante personas de la clase alta en la sociedad o clase media, queremos refinar el mensaje de la cruz. Y le quitamos la cruz al mensaje. Y le entregamos, hay un evangelio falso, un evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. Pastor, por ahí entonces la cruz es una bendición, la cruz. Yo no estoy hablando de la cruz física. Estoy hablando de la cruz del sufrimiento que tenemos que padecer nosotros por causa de ser cristianos. De eso te estoy hablando, iglesia. Que hay personas que quieren sacar la cruz y han presentado un evangelio diseñado por los hombres, pero no por Dios. Y han personalizado el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quiénes lo personalizan? Los carnales, los que no quieren someterse a Dios. Lo van a personalizar. Esto es locura. Esta palabra locura se traduce de un vocablo griego del que se derivan palabras que significan mentecato o estúpido. Así es. Pero nosotros entendemos el plan de Dios para nosotros. El destino que Dios tiene para su iglesia. De aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Porque para nosotros esto es salvación, es poder de Dios. Y Él sigue hablando. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo va a desechar. Se refiere aquí en Isaías 29:14 que el Señor le dice al pueblo: por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder, hermano. Y está claro en la palabra del Señor que los hombres, las naciones se van a levantar contra el Cordero. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados
elegidos y fieles. Todo eso que se creen sabios se van a levantar contra Dios. Su necedad lo va a llevar a levantarse contra Dios. Porque el hombre, mientras más entendido es, humanamente hablando, filosóficamente hablando, más necio se hace delante de Dios. Menos le interesa saber de Dios. Menos le interesa el evangelio. Así es el hombre. Y así es que el Señor lo define. Lo define a sí mismo. El pueblo de Egipto en un momento dado pasó por el proceso, hermano. Y el Señor dio a entender claramente. Allí venía un juicio de parte de Dios para los egipcios. Los egipcios se consideraban las personas más influyentes en aquella época. Y el Señor habla claramente en Isaías 19:12, hablándole a los egipcios para ver si ellos tenían la respuesta de parte de Dios de lo que iba a suceder con el pueblo. Y el apóstol Pablo, yo sé que está hablando en base a esto, haciendo referencia, dice el versículo 12: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Usted planifica para mañana, para el futuro, pero Dios es el que determina los tiempos que ha de suceder. Es por esto que tenemos que entender nosotros que Dios es el que tiene el control. Y ustedes ven personas desesperadas que van donde los adivinos, donde los que leen la baraja, sí, y escuchando el horóscopo y viendo a ver qué le dice Walter Mercado, porque están preocupados por el mañana, por el futuro. Quieren saber qué ha de suceder mañana. Y usted no va desesperado, en práctica que condena la palabra de Dios, pero el hombre está desesperado buscando una respuesta del mañana. Viola los principios de la palabra de Dios, buscando una respuesta. ¿Cuántas personas que hasta por ignorancia, que no saben que la Biblia condena estas prácticas, y usted lo ve buscando donde un fulano de tal que sabe lo que va a suceder mañana, y Dios condena estas prácticas? Y muchos de ellos se creen inteligentes. Y ustedes ven los políticos, ven personas de la alta sociedad, de la high class, que están y que van a consultar a los brujos. ¿Dónde está la sabiduría de ellos? Se convierte en necedad. Ellos quieren saber qué va a suceder mañana. Ellos quieren saber si van a ganar las elecciones. Y violan los principios de la palabra de Dios. Dios tenía un juicio para los egipcios. Y allí estaba Egipto, señalado por Dios para un juicio. Y el Señor convoca a los sabios de aquella época que digan ellos qué va a suceder mañana. No saben. Y así hay personas que han planificado. Ellos han planificado para el día de mañana. Y la sorpresa ha sido que en el día de mañana lo que vamos a estar es en su funeral. ¿Me entiende? Personas que han planificado muchísimas cosas, pero se le olvidó a ellos que Dios es el que tiene el dominio, el control, que Dios es el que sabe todas las cosas. Y es por esto que el hombre de Dios, el que es entendido por la palabra, descansa en Dios y siempre dará la oportunidad a Dios para que sea el Señor el que decide en el día de mañana, porque cada día trae su afán. Personas afanadas por qué va a suceder mañana, el martes, que si tengo, que si no tengo. Y no pueden dormir hoy por lo que va a suceder dentro de 15 o 20 días. Y el Señor dice que no nos afanemos, que no nos podemos turbar. ¿Entiende usted, iglesia? Cada día trae su afán. Deje que cada día traiga su afán. Descanse en Dios, glorifica a Dios. Cada día que viene, Dios te da el entendimiento y la sabiduría para que lo alabe y lo adore a Él.
No dejes que el afán de mañana te quite el día de hoy para adorar a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está el pueblo. Y allí está el Señor ministrando palabra. Y ustedes ven el hombre que confía en su propia opinión. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay hombres que se creen tan sabios que tú no le puedes dar un consejo, no le puedes dirigir, no le puedes decir nada porque ellos se lo sabe todo. Y creen que están bien, que andan derecho. Y es por esto que Salomón es inspirado a escribir estas palabras. Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jeremías 8:9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Los sabios aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Cómo? Eso es para que usted vea. Por eso Salomón dice, ¿quién es inteligente? Hace una pregunta en la Biblia. Aquel que busca a Dios. Aquel que busca a Dios. Ese es inteligente bíblicamente hablando. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que busca a Dios es inteligente. Pastor, pero yo pensé que porque yo tenía un Nobel de ciencia, un Nobel de literatura, porque yo tenía 50, 100 cuadros allí, reconocimientos, placas en las paredes, que los hombres me han reconocido mi sabiduría, mi inteligencia. Yo pensé que ese sí es un hombre sabio e inteligente. Nobel de literatura. Eso es lo máximo que hay. Y el Señor dice, no, ese no es inteligente nada. ¿Sabe quién es inteligente? Aquel que busca a Dios. Y tantas personas que se consideran brutos dentro de la iglesia y están buscando a Dios y sirviendo a Dios, que porque no saben leer, porque no saben escribir. Yo soy bruto, tú no eres bruto nada. Tú lo que no sabes leer y escribir, porque bruto tú no tienes nada. Todo aquel que está buscando a Dios, aunque no sepa leer, no sepa escribir, hermanos, yo quiero decirle que es una persona inteligente. Porque Dios mide la inteligencia, no es por lo que tú sepas, sino porque tú reconozcas que Él es Dios. En la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana, porque eso exaltaría al hombre. Ahí es que está el problema, hermano. Eso exalta al hombre. Por eso fue que Dios decidió salvar a los pecadores indefensos que no podían salvarse a sí mismos mediante la predicación de un mensaje tan simple que los sabios mundanos lo descartaron como algo absurdo. Es tan simple que para ellos no sirve. ¿Entiende usted? Ellos en su sabiduría hicieron un juicio a priori. Pero el juicio no fue bueno. El juicio fue sobre el menosprecio a la palabra de la cruz. Y es por esto que esos grandes sabios del mundo, científicos, personas inteligentes, hermanos, serán como la arena del mar que se van a perder. Porque Dios lo que quiere que el hombre entienda, que toda la gloria es de Él. Toda, hermano, toda. Toda la gloria es de Él. Que solamente por fe es que nosotros podemos alcanzar el mensaje de salvación. Solo por fe. No por méritos humanos. Romanos, a partir del capítulo 1, versículo 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa fue la tendencia del hombre, hermano. Envanecerse en su razonamiento. Entonces Dios cumplió con otra parte. El corazón fue entenebrecido, porque no le dieron la gloria a Dios. Porque Dios se manifestó y le dio a entender al hombre que Dios es real, que Dios es el creador del universo. Y dice la Biblia que adoraron a la criatura antes que al creador. Ustedes ven personas que están cuestionando a Dios. Yo me topé con una persona hace unos días, un matemático, una persona muy entendida, y él decía, yo no creo en Dios. Y él se burlaba prácticamente de Dios y de los cristianos. El evangelio es para personas pobres, para personas ignorantes. ¿Entiende usted? Un profesor, un maestro le estoy hablando. Eso es para que usted vea, hermano, que es locura para los que se pierden. Para los que se pierden. El conocimiento humano vive desafiando a Dios. Vive desafiando la realidad de Dios. El hombre de que se siente un poquito grande, para ellos ya Dios no existe. Porque se creen demasiado grandes. Y es por esto que el Señor muchas veces tiene que dejarse sentir de la manera que nos duele muchas veces, hermano. Pero es para que entendamos el mensaje. El apóstol sabía que había muchos factores que se estaban introduciendo en la iglesia y que amenazaban la estabilidad de la predicación del mensaje de la cruz. Uno eran los judaizantes que estaban allí, que querían que los hermanos volviesen otra vez a la ley. Querían que los que se llamasen cristianos se circuncidasen. Para ellos la salvación dependía de lo que establecía la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo dice, no, la salvación no consiste en la ley de Moisés. La salvación consiste en el sacrificio de Cristo, en la gracia de Dios. Y esto estaba amenazando a la iglesia. El mensaje de la cruz estaba siendo amenazado. Y allí estaba también, aparte de los judaizantes, también estaban aquellas personas elocuentes. Esos predicadores elocuentes de la cultura griega, que hoy representarían los modernistas. Los que hablan del modernismo dentro de la iglesia. De lo que han secularizado el evangelio. De lo que le han sacado la esencia al evangelio. Cuando sacamos la cruz, ya no hay evangelio. Entienda eso. El evangelio sin cruz no es evangelio. Es un producto falsificado. Es un producto que le sacaron la esencia. El evangelio está fundamentado en la cruz. Pero para muchos es locura. Y allí estaban aquellas personas elocuentes, que tenían mucha ciencia, mucho conocimiento. Esos filósofos griegos, los epicúreos, allí estaban todas estas personas. Y el apóstol Pablo estaba enfrentando a estas personas, tratando de mantener la esencia como es un pueblo que es fiel, que no está comprometido con los hombres sino con Dios, a llevar el mensaje verdadero. No importa lo que las personas digan, que se burlen, que ridiculicen, no importa. Llevan el mensaje fiel. Y allí estaba el apóstol Pablo contra todas estas personas, tratando de llevar una defensa en favor del evangelio puro. Y es que hoy en día queremos secularizar el evangelio, sacar la cruz. Cuando sacamos la cruz secularizamos el evangelio. Como hablaba yo en un mensaje hace un tiempo atrás sobre el evangelio light, evangelio suave.
donde las personas quieren diseñar un evangelio a su manera, donde hay un buzón de sugerencias dentro de la iglesia, para que los hermanos opinen cómo quieren que sea el culto. Y allí se levantan los hermanos y dicen, pastor, no es bueno que usted predique 1 hora. ¿Cuánto quiere que prediquemos? Por lo menos 10 o 15 minutos. A los ancianos, la predicación 10 o 15 minutos no puede pasar. Y pues, son de sugerencias, pastor, ¿por qué hay que orar tanto? Los cultos de oración se hacen un poco aburridos. Hermanos, los hermanos dicen que se sienten un poco aburridos. No hay culto de oración en la iglesia, alabado sea Dios. Y sigan diseñando su evangelio, personalizado totalmente. Pastor, pero no hay que reunirse todos los días en la iglesia. ¿Para qué todos los días? Necesitamos un día para ir a comer pizza. Necesito otro día para ir al play. Necesito otro día para ver la televisión. Necesito otro día, pastor, para salir a pasear por ahí. Y al otro para estar con la familia. ¿Qué día? ¿Cuánto quiere que te congregue? Con el domingo es suficiente. Con 2 días a la semana es demasiado 2 días, pastor. 2 días en la iglesia. No, ya no necesitamos más. Pastor, ¿por qué 2 horas en el culto? Eso es demasiado. ¿Cuánto ustedes quieren? Que canten 35 minutos y 15 de predicación. Y ahí se terminó el culto. Con 50 minutos es suficiente. Hay que predicar. Ya no hay que hacer obra misionera, pastor. ¿Por qué? Porque el Señor ha de traer a la iglesia lo que han de ser salvo. No hay que predicar. Alabado sea Dios. Y convertimos la iglesia en un grupo de ociosos, de personas vagas dentro de la iglesia, que no encuentran ni qué hacer, jugando dominó en la calle, haciendo de todo menos la obra de Dios. Hacemos un evangelio a nuestra manera. Y a eso se le llama evangelio light, suave. Como hay muchos productos que son suaves, chocolatico light, cerveza light y así sucesivamente, un evangelio light, para una sociedad light, para cristianos light. Y el evangelio light no tiene cruz. Eso es falso de toda falsedad. Ese evangelio te lleva al mismo infierno, a un cielo falso que no existe. La iglesia tiene que tener una posición firme en la palabra. No podemos nosotros cambiar nuestra posición. La posición debe ser firme entre nosotros. Gálatas 5:11 dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo decía, si yo quería meterlo al medio. O sea, si yo estoy diciendo que la circuncisión es real, que sí, que hay que hacerla, entonces ¿por qué tengo persecución? Si me están persiguiendo porque no estoy de acuerdo con eso. No es fácil. Y hay personas que dentro de la iglesia quieren vivir una vida a medio, en 2 aguas, en 2 caminos. No quieren sentir los rigores, el sufrimiento de la cruz. Para nada, no quieren ese evangelio tan fuerte. Y es por eso que ustedes ven que personas, ¡ay! Esa iglesia, y vienen y entran aquí, a los 2 días se van. Se van, no aguantan. Dicen, no, así no. Pensé que esto era más suave, tranquilo, no sabía que el evangelio era así. Entonces hay personas que no quieren dar fruto de cristiano, que saben que la salvación es gratuita. Óigame, una cosa es que la salvación es gratuita y otra cosa es, porque sea gratuita no quiere decir que no tenga precio. Hay personas que se confunden ahí. Son 2 cosas muy diferentes. La salvación es gratuita. ¿Sabe por qué? Porque el precio es tan grande que usted y yo no podemos pagarlo. Dios prefiere regalarlo antes de venderlo, porque no hay precio que pueda pagar la vida del unigénito Hijo de Dios. Cuesta demasiado la salvación. Y usted y yo no podemos pagarle. ¿Y por qué cogerlo tan suave? Después que Dios pone la salvación en tus manos, ¿por qué voy a jugar con la salvación? ¿Por qué voy a jugar con el evangelio? ¿Por qué no quiero someterme? ¿Por qué quiero quitar la cruz de Cristo de Él? Cuando el paquete viene con la cruz,
¿Por qué lo quiero sin cruz? Eso no es evangelio. Es una falsificación ruin del mismo. Y de eso hay que cuidarse. Gálatas 6:12 dice así al 15: todo lo que quiere agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale en el Señor. Una nueva creación, un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso es lo que vale en Dios. Un hombre renovado por el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es lo que tú eras, pero una cosa es lo que tú eres hoy en día. Y hay personas que no son felices porque viven en el pasado. Y la esposa le está preguntando y diciéndole al esposo, el esposo a la esposa lo que ella era. Y no son felices. Olvídese de lo que ella era. O de lo que él era. Piense en lo que Dios ha hecho en él, lo que él es. Disfrute la vida ahora en Cristo, que es nueva. Y hay muchos que estamos buceando todavía. Estamos como los buzos. Lo que Dios metió a lo más profundo de la mar y no se acuerdan más de él, que son otros pecados. Hay algunos de nosotros que vamos como buzos. Cogemos un equipo allí y nos metemos a lo profundo de la mar a buscar allá. Mira lo que, mira. Pero Dios no se acuerda de eso. Y hay personas que están acordando muchas veces al esposo y a la esposa. No, hermano, no sean necios. Use la sabiduría de Dios. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia. El apóstol Pablo, el dolor más grande que expresó, hermano, no eran los efectos de la cruz. No era la persecución que había en contra del mensaje de la cruz. No, hermano. El dolor más grande que él experimentó es que habían enemigos de la cruz que estaban dentro del mismo pueblo de Dios. Bueno, silencio ahí. Por eso él dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas dentro de la iglesia que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas que han cambiado el mensaje de la cruz. Hay personas que son pastores, evangelistas, predicadores, que ya no predican el mensaje de la cruz porque ese mensaje no da dinero, no da dividendo. No nos lucra suficientemente como queremos lucrarnos. Porque van a ser menospreciados en muchas iglesias. Y no queremos predicar el mensaje de la cruz. Entonces hemos cambiado el mensaje de la cruz. Hemos cambiado el mensaje del evangelio. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo, que si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Y todo aquel, si Dios mismo dice que un ángel que predica un evangelio diferente al de la Biblia es un maldito, y yo si lo cambio, ¿qué soy? Un bendito. Yo soy un maldito también. Y el apóstol Pablo está hablando ahí claramente que había muchos malditos dentro de la iglesia, que eran enemigos del mensaje de la cruz, que habían cambiado el mensaje. Y hoy en día no existe eso. Ay, no, pastor, no diga eso. Está plagada la iglesia de hombres que se han convertido en enemigos del mensaje de la cruz. Ya le dice a usted que en el evangelio no se sufre nada, que Jesucristo sufrió por usted, que usted no tiene que sufrir nada. Y esto es penoso. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por el mensaje que menospreciado por muchos, a Dios le plujo salvarlo a usted y a mí. Los judíos podían enseñar y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos, a pesar de ser religiosos, entender la ley de Moisés, ser personas entendidas de la palabra, muchos teólogos y maestros no entendieron que el hijo de José y María
un simple carpintero era el Hijo de Dios. No pudieron asimilarlo en su conocimiento, hermano, que Emmanuel estaba allí con ellos, Dios con ellos. Es un joven que lo vieron nacer, crecer, hijo de un carpintero, que ese es Dios. No conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Su sabiduría no fue suficiente para entender este mensaje, hermano. Para los griegos fue tropezadero también. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que Dios obra, hermano. Dios coge lo menospreciado, lo que la sociedad desecha, Dios lo coge y avergüenza a la sociedad. Así obra Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe por qué Él lo hace así? Para que nadie se jacte en su presencia. Posiblemente usted diga, yo no soy un neófito, yo no soy un energúmeno, yo no soy ningún bruto dentro de la iglesia. Yo soy estudiado, yo soy un doctor, tengo un postdoctorado, tengo una maestría. Yo lo que te quiero decir es que no importa el conocimiento que tú puedas obtener aquí, tus méritos para llegar a Dios no depende de tu conocimiento, depende de su misericordia. Y que cuando creas que por tu conocimiento que tú estás en los caminos de Dios y estás sirviendo a Dios, te ha convertido en un gran necio. Ahí es que está el problema. Dios lo que quiere que entiendas, que no importa donde Dios te lleve, donde Dios te ponga, iglesia, siempre, siempre, siempre debemos de darle toda la gloria a Él. Porque de Él es la gloria. Y aquel que le da la gloria de Dios, a Dios es sabio. Y es por esto que los hombres se han convertido en necios. Porque en su conocimiento, hermano, ellos se toman la gloria de Dios para ellos. Dios lo ha menospreciado. Se han convertido en necios. Y es por esto, iglesia, que estamos llamados a servir a Dios y predicar el evangelio conforme a lo que establece la palabra del Señor. No importa que te menosprecien, no importa que se burlen, no importa que te ridiculicen. Da gloria a Dios cuando eso sucede. Porque tú estás haciendo la diferencia. Así que, hermanos, amigos que me escuchan esta noche, el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Gracias, Señor, por estas palabras. Glorifícate, Dios mío, Señor, poderosamente. Toca nuestros corazones y nuestras vidas, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.